Probablemente alguna vez has escuchado alguna noticia en donde pasa un evento desafortunado y de alguna manera u otra se le echa la culpa en cierta parte a los videojuegos. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, bienvenido a un nuevo video de Recontra Crack. Hoy día vamos a hablar de si los videojuegos realmente te hacen violento. Y es que este debate de si los videojuegos te hacen violento no lleva bastante tiempo, prácticamente desde que los videojuegos existen. Y es que, por ejemplo, en 1976 salió un juego llamado Death Race en donde los jugadores atropellan a figuras humanas. Digo figuras humanas porque es un juego tan antiguo que realmente no puedes saber a qué estás atropellando. Porque literal es un juego que se ve bastante simple, tomando en cuenta que salió en el 76. Ya de por sí con la salida de este juego ya había un poquito de controversia, pero no se puede comparar para nada a lo que tenemos hoy en día. Luego salió la década de los 90, Mortal Kombat, Doom y otros juegos más. Y evidentemente si has visto gameplay de estos juegos, son juegos en donde hay bastante violencia. Y es por ello que en 1993, el Congreso de Estados Unidos se puso a investigar estos juegos. Todo esto terminó en la creación de la ESRB, que si muchas veces has comprado un juego, te vas a dar cuenta que es el rating que le ponen, ya sea para todos, mayores de 18, etc. Es el sistema de clasificación por edades en Estados Unidos. Pero aquí es donde la cosa se pone un poco tensa para los videojuegos, y es que en 1999 hubo un tiroteo en Colorado. Lo que sucedió es que dos estudiantes asesinaron a 13 personas y luego se supo que ellos jugaban videojuegos que tenían violencia, como por ejemplo Doom. Y aquí es donde empieza todo el tema, porque varios medios y políticos empezaron a culpar a los videojuegos de estos problemas. Y es que desde este punto de inflexión hemos visto lo que vemos hasta día de hoy. Eso no significa que no haya habido casos antes. En 1997, un chico de 14 años disparó contra sus compañeros y terminó matando a 3 de ellos. Después de esto, se presentó una demanda de $33 millones contra empresas de videojuegos y películas. Pero al final esta demanda fue negada. Podemos irnos aún más atrás, 1994, en España. Dos personas asesinaron a un desconocido y este crimen fue llamado el crimen del rol por los medios, ya que decían que los juegos de rol promovían la violencia. Pero como digo, el caso de 1999 fue realmente el punto de inflexión. Ahora también hay casos más recientes, por ejemplo, uno de 2007, en donde un joven le disparó a sus padres después de que no le dejaran jugar a Halo 3. Otro caso en 2008 donde dos personas mataron a la hermana menor de una de estas dos personas y luego dijeron de que estaban intentando imitar movimientos de Mortal Kombat. Y bueno, políticos que hayan atacado a los videojuegos no faltan. Por ejemplo, Donald Trump ha dicho que los videojuegos glorifican la violencia y también ha dicho de que se debe detener esta glorificación de la violencia en la sociedad, y esto incluye a los horripilantes videojuegos que ahora son comunes. Estas dos declaraciones las hizo en diferentes tiempos, una en 2018 y otra en 2019, pero las dos fueron después de unos tiroteos. O Macron, que también culpó a los videojuegos por los disturbios en 2023 ocurridos en Francia. Y hablando de personas que hayan dicho que los videojuegos influencian para mal, podría estar prácticamente todo el día hablando de esto, pero vamos a lo que realmente importa. ¿Te hacen los videojuegos violentos? La realidad es que la mayoría de estudios demuestran que no hay una relación entre estos dos. Como dije, esto dice la mayoría. La otra parte dice de que sí hay una asociación entre videojuegos violentos y la violencia, pero normalmente cuando ves los estudios, estos resultados no son consistentes. Si me tienen que preguntar a mí, realmente creo que no. Creo que hay otros factores mucho más fuertes que incitan a alguien a volverse violento. Y tal vez en algunos casos específicos jugar algún videojuego violento sí puede volver a la persona más violenta, pero no la vuelve violenta per se. O sea que realmente lo importante son los otros factores los que sí te pueden volver violento realmente.
Por ejemplo, hay un estudio que se llama "El tiempo dedicado a jugar a 2 shooters en línea no tiene un efecto mensurable en el afecto agresivo". En este estudio se analizó a 1000 jugadores de Apex Legends y a otros de Outriders y se les midió el tiempo que jugaban y su agresividad. Al final se demostró algunas cosas, como por ejemplo que no había un efecto significativo en los niveles de agresividad de las personas que jugaban, como también no hubo cambios en el comportamiento de estas personas las semanas que les dijeron que no debían de jugar a ninguno de estos juegos. Esta parte del video solo te aparece si es que no estás suscrito. Me ayudarías bastante si es que te suscribes, pero bueno, seguimos con el video. También dijeron que para que se viera un aumento ligero en su agresividad, deberían de haber jugado entre 25 y 50 horas más cada día, lo cual es literalmente imposible. La Universidad de Stanford también revisó varios estudios que analizaban esto de la violencia y los videojuegos y la salud mental y no encontraron nada. Como dije, todavía no hay un consenso científico en si realmente te hacen violento o no, pero la gran mayoría de estudios dice que no. También hay que tomar en cuenta que los países en donde los videojuegos se consumen más son más seguros. Y es que también hay estudios que dicen lo contrario, dicen que pueden ayudar a reducir la agresividad, por ejemplo, en niños. Y es que muchas veces cuando vemos estas quejas de que los videojuegos son malos y te hacen violento, normalmente vienen específicamente tras la situación que ha sucedido en cierto país específico. Para ser más exactos, cuando hay un tiroteo escolar en Estados Unidos. Sin embargo, si comparas con otras partes del mundo donde igual se consumen videojuegos, no es tan común que suceda este tipo específico de problemas. Por lo que la conclusión sencilla que podríamos sacar es que realmente que suceda esto se atribuye a otros factores que hacen que estas situaciones se den. Porque si no, veríamos situaciones similares de manera común en otros países, ya que el acceso a los videojuegos es algo mundial. Y no entiendo por qué te aferran tanto con los videojuegos cuando también existen películas violentas, libros que también pueden ser violentos, etc. Supongo que tiene que ver el tema que al final tú controlas al personaje, por lo que creen que esto puede llegar a afectar aún más y volverte violento. Realmente si revisamos, y como dije en el anterior video, los videojuegos también tienen sus beneficios en la salud mental, como también en las habilidades cognitivas y sociales. Al final creo que se deberían enfocar más en factores como el entorno familiar, problemas de salud mental, facilidad de obtener armas, situaciones socioeconómicas, etc. Yo creo que estos factores son realmente los que podrían llevar a una persona a volverse violenta. Y atacar a los videojuegos solo le quita importancia, por así decirlo, a estos temas que realmente son los importantes y son los que se deben solucionar. Pero conociendo cómo funciona el mundo, probablemente no se solucionen y bueno, vamos a seguir teniendo a gente acusando a los videojuegos de ser los causantes de que una persona sea violenta, en vez de darnos cuenta que esta persona realmente tenía otros factores que son mucho más determinantes a la hora de ver todo este tema. Hay que tomar en cuenta que se estima que 3.5 billones de personas juegan algún tipo de videojuego. En el mundo somos un poquito más de 8 billones, por lo que estaríamos hablando de que un 40% más o menos de las personas juegan videojuegos. Pero esto no se ve reflejado en los actos de violencia que existe realmente de las personas que juegan videojuegos. O sea, si los videojuegos te hicieran violento, veríamos muchos más casos de violencia, porque estamos hablando de un montón de personas. Y con este dato ya voy cerrando el tema. En resumen, yo creo que realmente los videojuegos no te hacen violento. A lo mucho, a una persona que ya tiene factores que lo han vuelto violento, lo pueden volver un 1% más violento, pero no son el factor determinante de que esta persona lleve a cabo, por ejemplo, un tiroteo. No porque una persona que haya hecho un tiroteo haya jugado cierto videojuego significa que debamos de banear todos los videojuegos violentos. Es algo realmente tonto. Pero bueno, gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y coméntame tú qué piensas sobre esta situación. Nos vemos en un próximo video.